Bienvenidos a Diálogos con la Comunidad Duo, episodio 4. Hoy tenemos una invitada especial, una invitada de lujo, que realmente pues nos da mucho orgullo que nos haya aceptado y que lo haya hecho de manera tan rápida. Es algo que sinceramente agradecemos. Valentina Larraqui, mucho gusto en saludarla desde acá, desde Tabasco, en donde la escuchamos de manera recurrente gracias a su participación en telereportaje con Emanuel Civilla, al cual agradecemos de manera muy puntual el que nos haya hecho la gentileza de ser puente de enlace para poder tener esta entrevista. Es un honor, Valentina, que esté usted con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, y a una persona, a un ser humano como Emanuel no se le puede decir que no, así que eligieron un puente muy bueno. Valentina, primero que todo, preguntarle, desde 1974 usted está avecindada en Italia y ha tenido una participación muy activa, pero quisiera preguntarle, ¿por qué comunicación, por qué periodismo y por qué se fue usted a estudiar muy joven, ¿no? Era una joven que trabajó algún tiempo, y yo la recuerdo porque hice mi servicio social en Televisa con don Jacobo Zabludowski, y usted era también parte de ese equipo maravilloso con Jacobo, que era un maestro de la comunicación. ¿Por qué comunicación, Valentina? Bueno, digamos que yo soy mexicana, mi mamá era italiana, siempre vivimos entre México e Italia durante mi infancia y adolescencia. El final de la adolescencia la viví en México, y yo tenía dos sueños: o ser psiquiatra o ser periodista. Desde chiquita siempre escribí mucho en la escuela, cuentos, etcétera. Hice un periódico en la escuela, en preparatoria, en fin, lo tenía adentro, pero tenía un poco esa duda. Finalmente, en 74, mi mamá, por razones familiares, decidió volver a Italia, y yo decidí estudiar periodismo. Y me acuerdo, bueno, ella había trabajado muchos años en Televisa en el aspecto de producción, se fue a despedir de varios amigos, lo típico que una persona que se va dice: mi hija va a estudiar periodismo, si algún día necesitan algo en Roma, pues ella estará ahí estudiando. Y bueno, resulta que ella pasó a saludar al licenciado Zabludowski, y yo no lo conocía de nada, obviamente, y me vio, me preguntó con su típica voz, me dijo: hola chiquita, ¿y tú qué sabes hacer? Entonces yo, muy sincera, le dije: licenciado, pues estaba acabando la preparatoria, le dije: pues licenciado, la verdad, nada. Entonces se me quedó viendo y me dijo: nada. Dice: ¿y cuántos idiomas hablas? Yo le dije: bueno, 4, porque estaba en la escuela francesa, llevaba inglés, el italiano desde siempre y el español, obviamente. Entonces me dijo: no sabes hacer nada, pero tienes 4 idiomas. Le digo: bueno, sí, como muy humildemente. Entonces me dijo: mira, haz una cosa, ve a Roma, estudia la carrera de periodismo, y un día tú vas a ser mis ojos y mis oídos en Roma. Y yo me le quedé viendo y le dije: ¿qué quiere decir eso? Dice: bueno, un día tú me vas a contar lo que ves y me vas a contar lo que escuchas, pero lo tienes que ver tú y escuchar tú. Y yo le dije: ¿Y ser corresponsal es eso? Y él me dijo: sí, es eso. Yo salí de ahí bastante asombrada, pensando, no puede ser tan fácil. Bueno, han pasado 46 años, pero yo creo que esa fue una gran lección de periodismo, porque en efecto, incluso hoy, con todas las herramientas que tenemos, si nosotros no vemos con nuestros ojos y no escuchamos con nuestros oídos algo, es muy difícil de contarlo bien. Creo que esa es la verdadera diferencia en el periodismo: estar en el lugar, estar en los hechos, en la calle, hablando con las personas y viendo y escuchando, y no hablando de lo que te cuentan o diciendo es que otra persona lo vio o me dijo, etcétera. Es muy diferente. Entonces, bueno, finalmente la decisión fue estudiar periodismo. Desde en mis años de universidad aquí, yo enviaba pequeñas crónicas al licenciado Zabludowski. Obviamente al principio supongo que eran terribles. Me ocupaba del cine italiano porque en ese momento estaba en auge, o de la moda, o de los monumentos italianos, hasta que en 1977-78 hubo primero un caso político muy importante, que fue el secuestro de Aldo Moro, que era el líder de la Democracia Cristiana, era el partido de mayoría relativa, el que siempre había llevado el gobierno en Italia. Fueron meses muy duros a nivel informativo, porque pues el secuestro duró más de 2 meses, y luego lo encontraron muerto en un coche en el centro de Roma. Y el verano del 78, finalmente, con la muerte del Papa Pablo VI, la elección de Juan Pablo I,
su muerte y luego la elección de Juan Pablo II. En ese verano del 78 es cuando realmente entré de lleno, digamos, me incorporé realmente de una forma más estable, más firme en el noticiero 24 horas del licenciado Sabludowski. Y luego la suerte quiso que el Papa Juan Pablo II anunciara muy poco tiempo después de haber sido elegido que su primer viaje internacional sería a México. Y yo me subí al avión papal por primera vez y creo que ese viaje de alguna manera impactó no solo en el pontificado de Juan Pablo II, porque él siempre dijo que en México había aprendido a ser papa, sino en mi vida, porque finalmente luego me quedé 26 años y medio cubriendo ese pontificado. Valentina, creo que no hay muchas personas en el mundo que puedan pues ser consideradas como usted una testigo de la historia tan importante. En 1980 fue usted parte también de la información de la muerte de Josip Broz Tito, una figura tan importante en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, su lucha contra el nacionalsocialismo, su lucha también para mantenerse en cierta manera autónomo del modelo socialista. Y luego, bueno, qué decir de ser testigo de la caída del muro de Berlín en el 89, de la transformación de Alemania, de la unificación, de la creación de la Unión Europea. Han sido muchos temas que usted ha compartido con nosotros, sus televidentes a través de medios de comunicación, de conferencias. ¿Qué siente Valentina de haber tenido esta oportunidad, además como una mujer que no siempre habían tenido los espacios y las formas para poder participar en esto, de ser testigos de la historia? Bueno, yo me siento una persona sumamente privilegiada. Tengo la sensación de haber tenido esa suerte tan extraordinaria de encontrarse en el lugar justo, en el momento justo, que no siempre pasa. Y me siento muy privilegiada por haber podido darle continuidad a esta información, porque finalmente al trabajar siempre para la misma cadena, quizás puedas ir aportando una visión con mucha, ¿cómo podría decir? La continuidad en el sentido de poder contextualizar mejor los eventos, y sobre todo pues me dieron enormes posibilidades, oportunidades, porque si bien mi fuente principal siempre fue el Vaticano, como usted recordaba, pues me tocaron conferencias muy importantes, por ejemplo, las cumbres en los años 80 entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pues me tocaron, recuerdo Brezhnev y por ejemplo Carter, en fin, cumbres que eran absolutamente históricas en esos momentos, o las conferencias de los países no alineados. Usted mencionaba lo de la enfermedad y la muerte del mariscal Tito. Bueno, estuve en la ex Yugoslavia casi 3 meses. Entonces, claro que fueron todas experiencias enormes como las que luego me ha tocado vivir en el Vaticano. Como mujer no fue fácil en absoluto, sobre todo en el Vaticano, pero diría yo en general, porque incluso cuando llegué a acreditarme aquí a la Asociación de la Prensa Extranjera en 1974, y mis jefes de Televisa enviaban, aunque estaba yo haciendo prácticas, querían que yo me acreditara, enviaban cartas diciendo que yo los representaba. Aquí los jefes del club de corresponsales decían que era imposible que una mujer y tan joven pudiera ser corresponsal, y me negaron esa inscripción digamos, al club de corresponsales durante 3 años. Me aceptaron hasta 1977, y como en segunda división. Aquí hay una división entre lo que se llama professionisti y pubblicisti. Profesionales, digamos, completos son los de tiempo completo, y la otra categoría es alguien que a lo mejor se dedica un poco al periodismo, pero tiene otros oficios. Y bueno, lo más increíble fue que digamos, 10, 11 años más tarde me tocó ser la primera presidenta de mujer de ese club de corresponsales. Y en el Vaticano en realidad me aceptaron enseguida, pero los compañeros no me saludaban como si yo fuera invisible. Yo empecé a tener contacto real con mis compañeros, casi todos hombres en ese momento, porque los vaticanistas eran hombres y de mediana edad. Yo tenía 23 años. Me empezaron a hablar después del primer viaje de Juan Pablo II a México, porque ellos viajaron a México y me vieron al aire todo el tiempo, y entonces descubrieron que a pesar de ser mujer y joven, trabajaba. A usted le tocó ser testigo de la llegada de 2 papas que marcan la historia. Uno, el caso de Karol Wojtyła, después Juan Pablo II, un papa nacido en Polonia,
que después de 500 años se convertía en un papa que no necesariamente había nacido en Roma. Pero ¿cuál es el aporte que en un momento determinado Juan Pablo II dio a esta modernidad de la Iglesia católica? Yo creo que desde que se asomó en la logia central de la Basílica de San Pedro, el 16 de octubre del 78, nos dimos cuenta de que iba a ser un pontificado diferente. Exactamente, no era un papa italiano, era un papa de 58 años, un papa que desde el primer momento se vio que tenía carisma, que tenía el don de la comunicación. Yo creo que la comunicación es algo clave en el pontificado de Juan Pablo II y es un fenómeno sumamente interesante que explica de alguna manera los cambios que se fueron dando, porque la información religiosa, la información del Vaticano siempre quedaba en los periódicos en la sección religiosa. Las televisoras, las radios no tenían esa cobertura tan importante del Vaticano como lo llegaron a tener después de Juan Pablo II, porque lo que él hizo es llevar la información del Vaticano, supuestamente una información religiosa, a las primeras planas de los diarios, por sus viajes, por su forma de ser, por esa forma de comunicar. Yo creo que era la juventud, el hecho de conocer los auditorios, de saberse ganar los auditorios, porque le venía de una experiencia muy diferente a la que los otros papas habían tenido. Había sido actor, había sido obrero, conocía el mundo del trabajo, había estado siempre con jóvenes y muchachos y muchachas, que parece una cosa muy banal, pero no lo es para nada, porque él tenía la costumbre de la relación con las mujeres. Y yo me di cuenta como mujer joven de la forma tan natural con la que él me miraba o me estrechaba la mano o me acariciaba el pelo, que es una forma de actuar muy rara en los eclesiásticos, que siempre te ven con cierto recelo, así como un poco manteniendo las distancias. Entonces, yo creo que él llevaba en sí, digamos, muchísimos dones naturales que hicieron que su carisma, digamos, se impusiera al mundo. Los viajes fueron seguramente un elemento prioritario, porque claro, iba haciendo historia, la hizo en México, de alguna manera, llegando a un país en el que no había relaciones diplomáticas, invitado por los obispos latinoamericanos, pero abrió, digamos, toda una serie de cambios que culminaron luego en nuestro país con pues las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, o por ejemplo, como él decía, que le debía a México su primer viaje a Polonia, porque decía, puesto que México, que no tenía relaciones diplomáticas, aceptó que yo fuera, los polacos, que obviamente temían una visita del Papa porque sabían que de alguna manera podría poner en tela de juicio todo el sistema comunista desde abajo, desde sus mismas, digamos, sus bases, tuvieron que invitarlo. Y por eso fue en junio del 79, y un año más tarde estaba el sindicato Solidaridad, el primer sindicato independiente del este europeo, con Lech Walesa y toda la historia que conocemos. El tender puentes quizás fue uno de los aspectos más importantes de su pontificado, porque fue el primer papa que entró a una sinagoga, el primer papa que entró a una mezquita. Era esta idea de que lo que nos une es más fuerte de lo que nos separa. Entonces, creo que todos estos elementos hicieron de su pontificado algo realmente único. Como periodista, seguramente algo absolutamente único y irrepetible por seguir a un líder mundial que iba haciendo historia, como lo hemos dicho al principio. Pero creo que hay otra parte que también fue esta idea de vivir todo en una caja, en una caja transparente, y compartir con la gente toda su vida, es decir, los momentos buenos y los malos. Hasta Juan Pablo II, la enfermedad de un papa era un tema absolutamente tabú. El papa estaba bien hasta que anunciaban que se había muerto. No existía lo de la enfermedad del papa, tiene esto, tiene aquello. Y él revolucionó todo esto porque de repente un día se asomó para rezar el Ángelus y dijo, esta noche me voy a hospitalizar porque me tengo que hacer unos exámenes. Y así poco a poco, hasta llegar al Parkinson, hasta las caídas, el atentado, también que lo vimos en su cama del hospital, perdonando al atentador. En fin, rompió muchos esquemas y se volvió un papa hombre, un papa cercano para la gente. Entonces creo que esa fue la otra gran revolución, es decir, sin dejar de ser papa, humanizó mucho y acercó mucho la figura del papa a las personas.
Y esto es algo extraordinario. De hecho, el mundo entero siguió luego su agonía, los últimos meses de su vida, su muerte, los funerales, que yo creo que no volveremos a ver en la vida algo así. 3,5 millones de personas que llegaron a Roma haciendo colas de casi 20 horas con niños, carritos, frío, familias enteras, solo para pasar un momento frente a su ataúd. Creo que todo fue como muy grande, muy extraordinario. Entonces, creo que esta humanización del papado sin renunciar al Papa. Es decir, tú cuando te acercabas a él sentías siempre ese carisma, te dabas cuenta que era el Papa, pero al mismo tiempo era una persona muy, muy sencilla, muy humana, muy cálida. Creo que la unión de esos dos factores también fue algo importante, porque por primera vez Juan Pablo entró a las casas de las personas y hacía parte de esas familias. Todas las familias mexicanas tienen algún recuerdo, se treparon a un árbol, tienen una imagen, un altarcito, y cuando murió todos tuvieron la sensación de que no se moría solo el Papa, se moría alguien de tu familia, alguien muy cercano. Entonces creo que esa también fue una peculiaridad, digamos así, del pontificado de Juan Pablo II, por lo menos como a mí me tocó vivirlo como periodista. Cuando se dio la unificación italiana, y obviamente el papado quedó acotado a un espacio territorial tan pequeño, también la influencia del Papa a nivel planetario se redujo de manera significativa. Muy lejos estaban aquellos tiempos en los que el Papa Borgia establecía la división del mundo en dos grandes bloques, etcétera. ¿Considera que Juan Pablo II digamos, reposicionó al Vaticano en una postura y en una posición de carácter político internacional? O sea, se escuchaba nuevamente al Papa su parecer sobre determinados puntos complejos, incluso a nivel planetario. Estoy totalmente convencida que sí, lo puso absolutamente en primera plana, digamos así. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando la guerra del Golfo, la primera o la segunda, los llamados, todos los esfuerzos diplomáticos que el Papa hacía para intervenir en la escena mundial, sus discursos en las Naciones Unidas. Yo creo que sí volvió reposicionó, exactamente es la palabra, el Vaticano, el rol del Papa a nivel planetario, a nivel mundial, a nivel político y diplomático. Por eso es que viajar con él era seguir al mismo tiempo al líder de los católicos, pero también a un líder político y diplomático. Yo tengo recuerdos impresionantes. Por ejemplo, me viene uno de cuando fue a Sudáfrica. El Papa había visitado toda África y varias veces, pero no había querido ir a Sudáfrica porque había el apartheid. En el momento en el que cae el apartheid, va a Sudáfrica y hay un encuentro increíble, impresionante, entre él y Nelson Mandela, que había estado en la cárcel, juntos entrando en un estadio. Bueno, una imagen así es una imagen imborrable, porque es historia. O, por ejemplo, había visitado toda América Latina y varias veces muchos países, entre ellos el nuestro, que llevó cinco viajes, y no había ido a Cuba porque las autoridades cubanas no lo invitaban. La iglesia sí, pero Fidel Castro no, hasta que finalmente Fidel Castro se decide invitarlo. Y bueno, lo que nosotros vimos en ese viaje también es historia, porque ver a Fidel Castro sin el uniforme militar, vestido con un impecable traje sastre azul marino, esperar al Papa, el Papa que baja del avión lo llevó casi del brazo, digamos, hacia la salida, y luego ver una misa en la Plaza de la Revolución al día siguiente, donde está Fidel Castro en primera fila, con todo el gabinete, y García Márquez presenciando una misa de Juan Pablo II en Cuba, tú dices, esta es historia. Entonces son muchas imágenes unidas a muchas otras, como a nivel ecuménico, él frente al Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Bueno, ese gesto de un papa anciano con un bastón que solo se va acercando al Muro de las Lamentaciones y deja ahí un papelito en el que había pedido perdón a los judíos por todo el mal que los cristianos le habían hecho a los judíos a lo largo de los siglos, ese gesto vale más que la encíclica Nostra Aetate sobre la relación judeo-cristiana. Entonces, yo creo que la sabiduría que tenía también era esta capacidad de sintetizar en gestos documentos enteros o ideas muy profundas, o él en la India con la Madre Teresa entrando en la casa de los moribundos o dándole a la Madre Teresa pues la corona de flores que le habían regalado a él. Son como muchísimas imágenes, pero claro, te hablan
de un hombre que hacía noticia, siempre era noticia. Cuando se anuncia en México la posibilidad de la visita, la primera de muchas que hizo el Papa Juan Pablo II a México, no sé si el Papa se haya enterado, seguramente usted sí, porque tenía esa visión de nuestro país. Hubo un cisma en el contexto político, un secretario de Gobernación opuesto totalmente a la visita del Papa, incluso un discurso el 5 de febrero, en donde estando el presidente de la República, José López Portillo, señaló que México no podía romper con este esquema del laicismo y la separación, y se manifestó de manera tangencial y muy inteligente, como era Jesús Reyes Heroles, pero señalando su planteamiento, y un secretario de Relaciones Exteriores que había hecho todo lo necesario para que el Papa fuera. ¿Cómo percibió usted cuando vino con el Papa este clima que después se modificó de manera sustantiva? Porque en los siguientes viajes hubo otro escenario, me imagino, si nos quiere comentar. El Papa estaba absolutamente enterado de la situación de México. Es más, él había sido invitado por los obispos latinoamericanos que iban a celebrar la tercera reunión del episcopado latinoamericano en Puebla. Entonces, el Papa fue invitado, pero obviamente no quería y no podía ir a México sin la autorización, no fuera ya la invitación, pero digamos una forma de autorización por parte del presidente López Portillo. Entonces lo que el Papa hizo es escribirle una carta al presidente López Portillo en la que le decía: yo tengo la invitación de los obispos, pero no voy a ir a una casa en la que no soy bienvenido. Entonces el presidente López Portillo le hizo saber de alguna manera que podía ir a México, que contaba con su aprobación, ya le podemos decir aprobación, autorización, como quiera. Entonces, el Papa sabía perfectamente, estaba enterado de todo, hacía reuniones con sus más cercanos colaboradores y nadie quería que el Papa fuera a México. Le decían: es muy arriesgado, usted no tiene que ir, es un país sumamente laicista, no hay relaciones, le va a ir muy mal, va a ser muy criticado. Entonces, Juan Pablo II escuchaba a todos sus colaboradores y al final les decía: yo los tengo a ustedes para que resuelvan los problemas, no para que me digan cuáles son los problemas. Que hay problemas, ya lo sé. Ahora ustedes los resuelven, porque yo sí voy a ir a México. Entonces, él lo tenía muy claro. Entonces, el Papa luego me contó que, claro, llegó a México, sabía que había ya, la recepción era absolutamente, surrealista. ¿Por qué? Porque el presidente López Portillo, primero, no fue en el hangar presidencial la llegada, sino el de Obras Públicas, si mal no recuerdo. Y el presidente López Portillo hizo como que de casualidad bajaba en helicóptero en ese hangar al mismo tiempo en el que el Papa aterrizaba con el avión desde Roma. Y entonces se acercó a la escalerilla del avión y le dijo prácticamente: bienvenido a México, lo dejo en mano de su grey. Y dice, me acuerdo que Juan Pablo II contaba que, claro, nadie estaba vestido de clérigo en el aeropuerto, no se podía llevar los sacerdotes. Recordemos que ahora nos parece algo muy lejano, pero estamos hablando de 1979, no podían ir vestidos de curas, etcétera. Dice el Papa: el único vestido de cura era yo. Incluso en los días anteriores a su visita, en los periódicos hacían como dibujos, digamos, de modelos de cómo el Papa tendría que haber venido con una especie de clergyman blanco en lugar de la sotana blanca. Bueno, hubo de todo en esa parte, obviamente, de la oposición del secretario de Gobernación, de la que el Papa estaba absolutamente consciente. Pero claro, ¿qué pasa? Juan Pablo II dice: yo llego a México, tengo esta recepción, empiezo a pensar que evidentemente mis colaboradores tenían razón, pero sale del aeropuerto y se encuentra ante algo impresionante e imprevisible. Millones y millones de personas en las calles, en los árboles, en las ventanas, en los balcones, en las azoteas. Bueno, lo que vimos en ese primer viaje y en los demás viajes es algo que al Papa y a toda la comitiva se quedaron todos sin palabras, al grado que el Papa decía: si hay un país que quiere al Papa y sabe recibir al Papa, ese país es México. Entonces yo creo que los cambios que se vinieron después fueron un poco el fruto de lo que se vio en las calles de México, de esa manifestación del pueblo de México que yo creo demostró su orgullo de sentirse católico. No de vivir la fe como si fuera algo privado, sino realmente una manifestación de júbilo. Yo siempre he pensado que el Papa
no visitó 5 veces México, sino visitó 5 Méxicos diferentes. Y él fue de alguna manera acompañando esos cambios, porque cuando volvió en 1990, el Papa fue invitado a Los Pinos. El tercer viaje, que fue a Mérida, el presidente López Portillo ya por primera vez lo recibió como jefe de Estado. En 99 fue el presidente Zedillo quien lo recibió por primera vez en Los Pinos. Para no hablar del 2002 con el presidente Fox, que lo recibió, estuvo en la misa en la Basílica de Guadalupe, le besó el anillo, en fin, nos acordamos de todo eso. Entonces, realmente fueron como 5 escenarios diferentes. Y el Papa siempre decía que México era muy surrealista porque de alguna manera había esta separación Estado-Iglesia, este laicismo, etcétera, pero él decía, finalmente aquí todos son guadalupanos. Y Juan Pablo II entró a México de la mano de la Virgen de Guadalupe porque él decía que era una virgen muy parecida a la Virgen de Polonia, a la de Czestochowa, que siempre fueron como un factor de unidad nacional y siempre estuvieron presentes en la historia. Entonces, yo creo que él entendía la religiosidad de México, entendía la situación de México, también en parte por lo que él había vivido en Polonia, salvando obviamente todas las proporciones, porque en México había habido situaciones diferentes a la de Polonia, pero la Virgen de Guadalupe siempre había sido un factor de unidad nacional, como de alguna manera lo sigue siendo. Entonces, fue, digamos, 5 Méxicos y él fue acompañando esos cambios. Por eso creo que la historia digamos, entre Juan Pablo II y México es una historia muy, muy especial. No creo que haya otra historia igual y por eso creo que también ha quedado mucho en el DNA de México o en el corazón de los mexicanos la figura de este Papa. A la muerte de Juan Pablo II, que a mi juicio, no sé si me equivoco, Valentina, él decidió ser más que un teólogo, un hombre pragmático dentro del contexto, ¿no? O sea, quería bajar el contexto religioso a la tierra, ¿no? Era un hombre de carne y hueso, ¿no? Que no era siempre así como se veía a los pontífices, ¿no? Y después lo sucede, es ungido Benedicto XVI, un hombre totalmente diferente, un teólogo que vuelve a los temas, a los textos, a encíclicas muy, diríamos, configuradoras nuevamente del tema religioso. ¿Cómo vivió esta transición, Valentina? ¿Cómo se da este tránsito de un papa tan popular, y lo decíamos, ¿no? Es que pues ni siquiera, y lo digo con todo respeto, no se antojaba tanto ir al Vaticano a ver al papa, darle la bendición como ocurría con Juan Pablo II. ¿Cómo se dio ese cambio? Mira, para mí fueron años muy difíciles, tanto bajo un punto de vista profesional como humano, por todas estas razones. Primero, por este sentimiento de orfandad. Obviamente el Papa Benedicto XVI no tenía el carisma, el don de gentes que tenía Juan Pablo II, pero es un teólogo impresionante, escribe de una forma maravillosa, a nivel intelectual es extraordinario, pero obviamente le faltaba ese calor, digamos, humano, al que nos había acostumbrado Juan Pablo II. Además, debo de decir que desafortunadamente él, desde el inicio del pontificado, cargó con toda una serie de prejuicios con los que había cargado como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él era un poco el malo de la película, el que le decía a los teólogos modernos que no, el que imponía reglas, todo en forma estricta, pero en realidad él era un colaborador de Juan Pablo II, él era el teólogo, Juan Pablo II era un poco como el filósofo, pero finalmente trabajaban juntos. Lo que pasa que el malo de la película era el cardenal Joseph Ratzinger y no era el Papa Juan Pablo II. Entonces, como Papa tampoco sabía traducir esos escritos tan brillantes de una forma cercana o con un gesto, como hacía Juan Pablo II. Entonces fue muy complicado. Además, en esos años fue cuando realmente estallaron todos los casos de pedofilia de los que no eran responsable el Papa Benedicto, ni siquiera como cardenal, sino eran casos que se venían gestionando desde hacía decenios dentro de la Iglesia Católica, pero obviamente estallan bajo su pontificado y la mala prensa hacía todo más complicado. Para mí fue muy difícil porque en esos años, mientras Juan Pablo II todo era en positivo, el Papa Benedicto era noticia cuando había algo negativo. Y a mí eso a nivel profesional me molestaba mucho, porque no estaba acostumbrada a ello y tampoco me parecía justo. Entonces,
y más tratar de darlo a conocer en México o hacerlo querer en México era complicado, porque cada vez que yo viajaba a México a presentar un libro, a dar una conferencia y me sentaba en la mesa con quien fuera, podían ser políticos, gobernadores o gente del pueblo, pescadores o campesinos, lo que fuera, ¿no? Sin ninguna distinción, cuando se hablaba del Papa en la mesa, el Papa era Juan Pablo II, a pesar de que se hubiese muerto 2, 3, 4, 5 años antes. Entonces, eso, claro, lo hizo todo muy complicado. Yo creo que el momento de su renuncia fue probablemente el momento más alto, en el sentido de que quizás ahí entendimos realmente quién era Benedicto XVI y su modernidad, de alguna manera, porque claro, ese gesto fue un gesto muy moderno, porque no se veía, nunca se había visto la renuncia de un papa en la época moderna. Y sobre todo, esa humildad de decir, de darse cuenta, yo no puedo con este paquete, no puedo por mi situación física, por mi situación moral. Seguramente el Papa se sintió solo porque sus principales colaboradores no lo ayudaron, no le ayudaron, no lo respaldaron. Yo creo que sintió esa soledad, sintió sus fuerzas que iban disminuyendo y fue justamente en su viaje a México donde él empezó a tomar esa decisión, porque cuando estábamos en ese viaje, él se cayó en la noche, el día antes de, bueno, en la noche antes de volver a Roma, se cayó en el baño. Él se dio cuenta de que en el Colegio Miraflores, me parece que era su residencia, si no recuerdo mal, y él se dio cuenta de que su fuerza física, digamos, sus condiciones físicas iban disminuyendo. Y iba a haber la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil al año siguiente. Y él se dijo a sí mismo, una Jornada Mundial de la Juventud sin Papa no puede ser. Entonces, durante unos meses fue como rezando, meditando, para llegar a la decisión finalmente sorpresiva, muy moderna, sin precedentes, de renunciar. Entonces yo creo que ahí todos empezamos a valorarlo más, digamos así, por esa humildad, por esa fuerza también y por finalmente esa modernidad. Y viene este famoso cónclave, y esperamos el humo blanco que nos diga, y la noticia es que por primera vez en la historia del pontificado, pues ya ni siquiera un papa no romano, un papa latinoamericano. Y esta decisión es en favor de Francisco, a quien conocíamos como obispo de Buenos Aires, como un hombre que había luchado contra la dictadura, que había tenido una vida muy mundana, ¿no? Dentro del contexto de la vida cotidiana, pero que era profundamente religioso, pero además convencido de aspectos sociales, un fanático del fútbol, ¿verdad? Que no pierde la oportunidad de sacar su playera del San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo se sintió este cambio y sobre todo cómo ha sido esta nueva relación con un papa latinoamericano que habla el mismo idioma? Digo, porque tú hablas 5 idiomas, pero diríamos que habla español con las características del bonaerense, ¿no? Que es tan marcada. Exactamente. Bueno, yo creo que cuando escuchamos el nombre de Francisco, es que yo siento que yo tuve la sensación física que en ese momento, cuando lo vi aparecer en el balcón, es muy extraño lo que voy a decir, pero tuve como la sensación de que en ese momento se acababa el pontificado de Juan Pablo II. Como si la sombra de Juan Pablo II hubiese continuado durante los 7 años del Papa Benedicto, y finalmente teníamos un nuevo Papa. Esa fue mi sensación personal, muy extraña, pero la confieso porque así fue. Yo creo que nos dimos cuenta inmediatamente de que era un estilo totalmente diferente, ya no se diga del Papa, evidentemente, del Papa Benedicto XVI. Desde el primer momento yo creo que nos dimos cuenta de que él miraba sobre todo hacia aquellos que no estaban dentro de la iglesia. Es decir, su mirada creo que es una mirada hacia los alejados, hacia las personas más débiles, hacia las personas marginadas. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de lo que él vivió como arzobispo, como obispo. Yo lo que me he dado cuenta después de cubrir a estos papas es que cada uno de ellos lleva al pontificado lo que fue antes. Juan Pablo II fue obrero, fue actor. Entonces, claro, llevó esa capacidad de entender el mundo del trabajo o esa forma de poderse comunicar y enganchar con todos los auditorios de su experiencia como actor. El Papa Benedicto, ¿qué trae? Trae que toda su vida había estado estudiando, escribiendo en bibliotecas, no tenía
la experiencia pastoral. Yo creo que la primera vez que cogió a un niño en brazos en la Plaza de San Pedro era la primera vez en su vida que lo hacía y de hecho se veía como asustado. Hizo un enorme esfuerzo para luego acercarse a la gente, pero no podía traer lo que no había hecho nunca, esa experiencia pastoral. Y el Papa Francisco, ¿qué trae? Trae que era un papa que iba a pie, en autobús, en metro, siempre estaba en las periferias, como él las llama, trataba de acercar y rescatar a los jóvenes drogadictos a través del arte, de la cultura, del deporte. Entonces, muy, muy cercano al pueblo. Vivía en un pequeño departamento, él se cocinaba, no tenía servicio, en fin, una persona muy sencilla y muy humilde. Obviamente es lo que trae a Roma, es lo que trae a su pontificado, decide no vivir en el Palacio Apostólico. Él me explicó en la primera entrevista que me concedió que no era porque el Palacio Apostólico sea lujoso, sino sencillamente por razones psiquiátricas, así me dijo, porque él no quería estar como alejado, solo, con demasiados filtros para llegar a él, sino quería estar en esta residencia donde finalmente pues viven unas 100 personas, hay un comedor común, en fin, donde hay mucha más convivencia con las personas. Por lo que se refiere a la relación a mí, yo tuve de nuevo, por eso me siento tan privilegiada, una enorme suerte, porque con Juan Pablo II tenía 23 años, era mexicana y era la benjamina, no había prácticamente mujeres, aparte había solo otra mujer española 20 años mayor que yo, y ahora yo soy la decana. Por decana significa no forzosamente la más vieja, sino la que queda vigente del primer viaje de Juan Pablo II. Entonces, en el primer viaje del Papa Francisco, que fue a Brasil, el entonces portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi, me dijo, bueno, tú eres la decana y tú le vas a dar la bienvenida al Papa Francisco en el avión. Entonces yo le di, pues lo recibí como soy yo, totalmente espontánea, como él. En ese sentido creo que compaginamos mucho en la forma de comunicación, de lenguaje, muy, muy sencilla, sin protocolo, sin nada. Entonces le dije, probablemente usted cree que ha venido a la jaula de los leones porque sabíamos que no le gustaba la prensa, no daba entrevistas, no tenía ninguna relación con la prensa en Buenos Aires. Le dije, sabemos que en fin, que a usted no le gusta la prensa, pero bueno, nosotros un poco estamos en el mismo barco, en el mismo avión, y nos gustaría que somos periodistas y nos gustaría que obviamente, como lo ha hecho Juan Pablo II y el Papa Benedicto, pues a la ida o a la vuelta de los viajes, pues también podamos tener la conferencia de prensa habitual con usted. Entonces él me dijo que no tenía... que en efecto nunca daba entrevistas, que no se sentía capacitado para dar entrevistas, que no era un buen comunicador, pero nos prometía que al volver de Brasil nos contestaría nuestras preguntas. Y resulta que al volver de Brasil nos da una rueda de prensa de más de 1 hora 20 creo, en la que resultó ser el mejor de los comunicadores. La relación se fue estableciendo, quizás por el hecho de ser la decana mexicana, hablar el mismo idioma, justamente el español. Resulta que, bueno, celebré mis 60 años en el avión y que la gran sorpresa fue que el Papa Francisco me trajo un pastel y un regalito. Entonces fue la primera vez que hubo un pastel así festejando a un periodista, y me volvió a celebrar los 150 viajes papales. Ahora ya son 154, que es todo un récord. No creo que ese récord que va a ser imbatible, eso sí lo puedo decir. Creo que ni los organizadores de los viajes papales, porque han ido cambiando. Claro. Ha habido varios organizadores y yo no me he quedado siempre yo. Entonces, bueno, la verdad, una muy bonita relación. Me concedió la primera entrevista para televisión 2 años después de su elección para explicar por qué no iba a México. Él había dicho que quería ir a Estados Unidos entrando por México como un migrante, pero resulta que en ese momento se vuelven a reanudar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Entonces el Papa decide que era más lógico ir a Cuba y Estados Unidos y dejar el viaje a México para otra oportunidad. Entonces prácticamente me dio un poco esa entrevista también para explicar esto. Fue más de 1 hora o 1 hora 15, en la que fue muy, muy bonita porque era como 2 amigos tomándose un café y muy sencillo, y todas las preguntas como un poco para que se descubriera quién era Francisco, como no solo como papa, sino también como ser humano. Y luego hace 2 años creo me dio otra entrevista, ya después de todos los escándalos de abusos sexuales, etcétera. Entonces la verdad creo que he tenido muchísima suerte en tener estas relaciones, digamos, primero como benjamina y luego como decana.
Valentina, finalmente nos están escuchando en este programa, este cuarto episodio de Diálogos con la Comunidad Duo, muchos jóvenes, hombres y mujeres. ¿Qué les recomendarías, qué les plantearías a los jóvenes que hoy están viendo mucho, dice Zygmunt Bauman, a la historia a través del espejo retrovisor? ¿Qué es lo que tú les plantearías? ¿Cuál sería el mensaje a los jóvenes hoy, Valentina? Pues yo lo único que puedo decir es que es una pasión, es una vocación, es una pasión. Pero también quiero decir que es una profesión que exige sacrificio. Yo siempre digo que lo de, sobre todo, ser corresponsal no es de 9 a 5. Siempre pienso como en un médico partero, ¿no? Uno nunca sabe cuándo va a nacer el niño, puedes programarlo a veces, pero muchas veces no sale, digamos, sale fuera del programa, y un médico partero siempre tiene que estar disponible de día, de noche, con el celular prendido. Yo veo el rol del corresponsal un poco así, porque nosotros estamos solos, no contamos con una redacción aquí, que no hay turnos, vamos, entonces la noticia puede darse en cualquier momento del día, de la noche, sábados, domingos o fiestas. Bueno, yo siempre he trabajado Navidades y Semanas Santas, obvio, porque eran los momentos de las ceremonias aquí en el Vaticano, pero no hay que tener esta idea, digamos, de 9 a 5, y sobre todo yo creo que ha cambiado tanto la profesión, pero si bien yo empecé en la prehistoria, porque yo empecé con cinta de película, no había celulares, no había internet, no había nada, había el fax, la pluma y el cuaderno, ¿no? Para tomar apuntes, y tus ojos y tus oídos. Pero de alguna manera, aunque ahora tengamos tantas herramientas, finalmente seguimos trabajando con nuestros ojos y nuestros ojos y nuestros oídos. Claro, ayudados por la tecnología, pero la tecnología a veces también vemos demasiadas noticias en Internet, las redes sociales están llenas de noticias falsas. ¿Por qué? Porque hay esta inmediatez que te quita quizás ese tiempo que nosotros teníamos antes para comprobar que una noticia fuera verdadera o no. Entonces, claro, el rol ahora de un corresponsal, yo siento que exige todavía mayor sentido de responsabilidad con respecto a hace 40 años, porque hace 40 años, al no existir las redes sociales, tú dabas una noticia, pero después de comprobarla, de que fuera realmente auténtica, tenías todo el tiempo para escuchar diferentes fuentes y cuando dabas una noticia tenías la certeza de decir algo cierto. Ahora, con esta competencia, con esta inmediatez, con todo este revuelo de las redes sociales en las que aparecen todo y el contrario de todo y muchísimas fake news, yo siento que se necesita todavía más un sentido ético y un sentido de responsabilidad y una gran entrega. Yo le diría a un joven hoy que esté dudando, que es un trabajo maravilloso, es una pasión, ningún día es igual al día anterior. Si uno tiene curiosidad, hay siempre muchísimas cosas que cubrir, que descubrir, pero hay que tener pasión y sobre todo entrega, espíritu de sacrificio y hacer que el trabajo realmente sea algo muy, muy importante, digamos así, y hacerlo siempre con la mayor dignidad y sobre todo, yo no diría objetividad porque no creo en la objetividad así, porque mi vista desde aquí es la que esté a 2 metros puede ser estar viendo algo diferente que yo, pero sí ser correctos, realmente decir lo que uno está viendo y no sin interpretar, digamos así, y darle la voz y la palabra pues al mayor número de fuentes posibles para que sea la persona que nos ve o nos escuche o nos lee pueda realmente tener todas las herramientas para esa persona hacerse él mismo una opinión de lo que está pasando, ¿no? No imponer una opinión, sino dar todos los elementos para que realmente alguien pueda acercarse a una noticia y entenderla. Pero bueno, digamos, yo sigo pensando después de 46 años que es una profesión maravillosa. Bueno, sin lugar a dudas tiene todos los argumentos. Valentina Larraqui, muchas gracias, ha sido un honor. Es un diálogo que no quisiera uno que terminara nunca. La verdad es que podría hablar y preguntarle tantas cosas por lo que ha vivido en este contexto de estas más de 4 décadas en un continente tan complejo, pero tan importante, tan rico en historia, ¿no? Que
que ha sido un lujo y le agradecemos mucho, Valentina. Agradezco nuevamente a Emanuel Civilla que nos haya hecho la gentileza de ser este puente de enlace para poder platicar con usted y que pues ojalá en otro momento, y me gustaría que ojalá pudiera ser de manera presencial, pudiera compartir con nosotros y con la comunidad de la Universidad Olmeca su experiencia, su vida, que es tan rica y sobre todo tan ejemplar. Bueno, muchísimas gracias. Me tomo en serio lo de la invitación en cuanto acabe la pandemia. Perfecto, Valentina, y que podamos acceder a la vacuna, la que sea. Exacto, a la que sea, exacto. Bueno, Valentina, muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias por estar con nosotros en Diálogos de la Comunidad UO, episodio 4. Los invitamos a que estén con nosotros en el próximo episodio y sobre todo que se suscriban a nuestro canal. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.